el día de hoy y en este video les venimos a exponer acerca de la película de Doctor Strange, analizándola desde un punto de vista del pensamiento sistémico, con diversas herramientas vistas en la misma clase. Entonces, una de las primeras es la caverna de las ideas, otra, las olas de desarrollo, la tercera, profundidad de las ideas y arquetipos, y por último, el cálculo. Bueno, ahora les vamos a hablar de la caverna de las ideas, que es una de las herramientas que vimos en el curso de pensamiento sistémico para analizar cómo las personas tienden a quedarse en una zona cómoda y no salen a su zona de logro o de éxito. Entonces, primero vamos a analizar esta caverna con la situación del Doctor Strange. Entonces, la primera parte se encuentra en la zona cómoda. Entonces, en esta zona cómoda, él tenía una vida de lujos, ya que él era un neurocirujano muy exitoso y ganaba mucho dinero y no tenía ni familia, ni pareja, ni nada por el estilo, entonces todo el dinero lo podía gastar en lo que él quisiera. Por otra parte, él creía que la ciencia siempre era la solución, pues al ser un médico, creía que la única forma de solucionar sus problemas era pues por medio de la ciencia. Otro aspecto era que él no creía, solo creía en la ciencia y en lo que él hacía y creía que eso estaba bien. Y también, como muchas personas lo decían y él mismo lo creía, era considerado el mejor, pues porque siempre realizaba operaciones muy exitosas y por esto era considerado el mejor. Entonces también dentro de esta zona cómoda se encuentran las sombras, que son las que no permiten que la persona como que vea cómo es realmente el mundo exterior y salga de esta zona. Entonces, dentro de las sombras que presentaba el Doctor Strange están que también la ciencia es la única solución y que él era considerado el mejor por los demás y por él mismo. Dentro de la zona de confort se encuentra la zona oscura. Esta zona es la que le da como un impulso a la persona para empezar a avanzar y alcanzar su zona de logro. Dentro de la zona oscura del Doctor Strange se encuentra el accidente que tiene cuando se estrella en su auto y lastimosamente sufre un fallo en el sistema nervioso de sus manos. Entonces, por este motivo no puede seguir pues operando porque sus manos no se las puede controlar. Entonces, no puede seguir siendo neurocirujano. Entonces, de esta zona pasa a la zona de duda, que es donde él empieza a buscar alternativas para curar sus manos. Y en una de estas alternativas se presenta como el testimonio de un paciente que también había tenido un accidente y había quedado parapléjico. Y después de muchos tratamientos y todo logra curarse. Entonces él, pues realmente, como ya habíamos dicho, no era muy creyente de este tipo de cosas, entonces pide que le muestren la historia clínica de este paciente para comprobar que realmente el paciente sí pudo caminar después de tener un gran fallo en su sistema nervioso. Entonces, después de pasar la zona de duda, a su zona de búsqueda. En su zona de búsqueda es cuando el Doctor Strange decide viajar a Nepal para internarse en el monasterio Karmastash y ahí empezar un entrenamiento con la ancestral, que es una maestra de las artes místicas. Y pues él en el principio no creía mucho en esto porque, como ya lo hemos dicho antes, él era un hombre de ciencia y esto era pues como algo totalmente diferente a la ciencia. Pero él pues decide como adentrarse en esto y empieza a leer sobre las artes místicas y luego empieza también a entrenarse. Entonces pues después de estar un tiempo en esto, él ya puede salir a su zona de logro, que es vence como todo lo que había dejado acá atrás y empieza a creer en sí mismo y en los demás, y entonces pues gracias a creer puede tener sus poderes. Luego pues adquiere nuevos conocimientos, como ya lo habíamos dicho, y él también la desgracia ya no la ve como por sus manos que no funcionan, sino que él cree que ya puede ser mejor persona y pues hacer más cosas, aunque sus manos todavía no funcionen como lo hacían antes. Y pues también empieza a responsabilizarse de sus actos y también por los demás, y ya no se cree el centro del mundo. Entonces ya también él empieza a preocuparse por los demás y ya no cree que curar personas es solo como algo que le va a dar éxito, sino que también es algo para ayudar. Bueno, y aquí termina la zona. A continuación, se hará un símil entre las horas de desarrollo y la película de El Doctor Strange. La primera de estas, pues, se basa en que es una explicación de la evolución en sí de la humanidad. Y esta comienza
desde una ola minera y terminando en sí en una ola colaborativa. Lo que en sí muestra o explica es la manera en cómo ha cambiado los recursos, la forma de trabajar, la forma de pensar y actuar en cada una de estos estados o olas como se menciona. Llevando este concepto a la película de Doctor Strange, se presentarán dos olas o dos estados. Estos dos estados muestran la evolución del personaje en la película, cómo cambió su forma de pensar y actuar. La primera o estado inicial es la ola de servicio. Esta ola de servicio consistía en que el Doctor Strange le prestaba un servicio de salud a sus diferentes pacientes. También prestaba su conocimiento en diferentes conferencias, pero todo esto para obtener remuneración y reconocimiento, fama. Estos dos alimentaban su ego y una forma de pensar bastante también egoísta, siendo una persona menos agradable. Teniendo en cuenta este estado inicial y como ya sabemos lo que le sucedió al doctor en la película, pues tuvo un cambio, o tuvo una evolución, llegando a un estado final. En este caso lo vamos a llamar una ola colaborativa, ya que en sí el doctor cambió su forma de pensar, de obtener este beneficio físico y se concentró en dar o prestar bienestar en sí a la humanidad. ¿Cómo lo logró? Pues aquí está. Él lo logró a través de la comunidad del Kamar-Taj. Esa comunidad le enseñó y le brindó todos los conocimientos necesarios para llegar por medio de las artes místicas a un nivel superior. Una vez que ya eran considerados maestros de las artes místicas, pues estos ayudaban en sí a la humanidad, protegiéndolo de las diferentes amenazas extradimensionales y logrando así este bienestar común o global. De esta manera se culminan las olas del desarrollo y el análisis con el Doctor Strange. La tercera herramienta se llama la profundidad de las ideas. Esta nos muestra a través de un gráfico de un iceberg donde el 20% que es la punta, que corresponde a una zona cómoda. En la zona cómoda, la mayoría de las personas no quieren salir de estas debido a diferentes paradigmas o miedos que tienen. En el caso de la película del Doctor Strange, uno de sus paradigmas, o su principal paradigma, era que la ciencia era la solución de todo. Debido a esto, él no creía en otras alternativas, en otras soluciones, y era escéptico. Además, en la película se muestra que él tiene bastantes comodidades. Tenía una vida muy lujosa debido a su trabajo, tenía mucho dinero, y además, también debido a tenía mucha fama debido a su desempeño en esta área. Todo esto contribuía a que él no quería salir de su zona cómoda. Sin embargo, pues como ya sabemos, pues él tuvo un accidente y entonces le permitió llegar a un 80%, al 80% restante. Ese 80% restante, normalmente la gente no puede llegar, no nos permitimos ver este 80% restante. La manera de poder llegar es a través de la duda. En el caso de la película, esta duda llegó a través de un testimonio, el testimonio de Pangborn. Este testimonio le dijo que era posible curar sus nervios, curar cualquier anomalía en el cuerpo a través de la fe o elevando su espíritu. Entonces, de esta manera, él pudo bajar a través de la profundidad de las ideas y llegar a lo que sí era su arquetipo, la manera en él cómo pensaba y cómo actuaba en determinadas situaciones. Bueno, en este caso, para analizar la película, vamos a hacer uso del arquetipo de soluciones contraproducentes. Entonces, este arquetipo consta de un ciclo compensador y dos ciclos reforzadores. Primero, tenemos un ideal que se debería seguir con la carrera exitosa de neurocirujano del Doctor Strange. Pero estamos en un real, que es no puede continuar la carrera exitosa debido a un accidente. Entonces, tenemos un objetivo para llegar a esto, que sería encontrar la cura para el daño a los nervios de la mano. Entonces él emprende un camino que sería primero entender la gravedad del daño que tuvo.
teniendo en cuenta que él era un médico muy exitoso, entonces él da unas ideas para su cura. Pero no se quiso quedar solamente con esto, por lo que buscó más opiniones de otros médicos. Al unir todas estas ideas, se le realizaron 7 costosas cirugías. Después de estas cirugías vino un trabajo de rehabilitación física y como podemos ver no se logró el ideal. ¿Por qué no se logró este ideal? Primero, porque cuando él entendió la gravedad del daño, lo primero que hizo fue culpar a los médicos que le realizaron la primera cirugía. Entonces, ¿qué llevó esto? A que estos médicos le dieran la espalda. Segundo, cuando se le realizaron las 7 cirugías, él quedó sin dinero y teniendo en cuenta que los médicos mencionados anteriormente le habían dado la espalda, su única opción fue buscar nuevas alternativas. Entonces, después de decidirse a buscar nuevas alternativas, encontró el testimonio de un paciente que había sufrido daño en sus nervios, lo que le había causado una parálisis grave. Al escuchar este testimonio, él decidió gastar su último dinero en un viaje al templo de Kamartash, donde conoció al ancestral. Esta lo adentró en el mundo de las artes místicas. Ya después de que él comprendió el mundo de estas artes místicas, esto lo llevó a tener un nuevo estilo de vida completamente diferente al que él llevaba. Ya cuando él tiene este nuevo estilo de vida, se convierte en un maestro. Como podemos ver, en este caso no se cumple el ideal, sin embargo, no todo es malo. ¿Por qué? Porque en este punto, cuando ya el Doctor Strange pasa a ser un maestro, él cambia totalmente su manera de pensar, no solamente piensa en sí mismo, deja a un lado su ego, sino que se enfoca más en ayudar a las demás personas. Por último, la herramienta que utilizamos para analizar la película de Doctor Strange fue el CADWE. El CADWE es una herramienta que nos permite analizar o contrastar dos situaciones. Una primera que cuenta con unos factores que influencian la situación central, con una segunda que tiene algunos cambios con respecto a la primera, que se dan a partir de una transformación que se define como una serie de hechos que deben suceder para llegar de 1 a 2. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la primera situación. En la primera situación encontramos que Stephen Strange era reconocido como un médico exitoso que se caracterizaba por su ego y arrogancia. Los factores que influenciaban eran los clientes, que consideramos que son las personas que demandaban un servicio de salud de alta calidad y buenas relaciones, que eran los pacientes, que él atendía, las familias de esos pacientes y los compañeros que tenía en la clínica. Por otro lado están los actores, que son las personas que aportan a su proceso de crecimiento como neurocirujano. Ahí encontramos a los pacientes, a los compañeros de él y a la junta del hospital, que eran personas, por ejemplo, la junta eran personas que le daban apoyo o que lo hacían ver como el mejor de todos para que él siguiera motivado a seguir creciendo, conociendo y a ejercer su labor. Por otro lado está el owner, que era el mismo Doctor Strange, que es quien se encarga de mantener el nivel de crecimiento como médico y además va incrementando ese conocimiento pues mediante el estudio o motivándose a sí mismo. Y por último está el entorno, que son las personas o los agentes que van en pro o en contra de su crecimiento como neurocirujano y como persona. En este encontramos la sociedad, que siempre tiene mucha influencia en nosotros, como en motivarnos o no. Está la asociación de neurocirujanos, a la vez el hospital, que son personas que le demandaban mucho, que creían mucho en él y que le hacían como sentir que era el mejor y que debía ejercer bien su labor. Y por otro lado están los medios masivos, que era como, digamos, la forma en que a él le gustaba mostrar lo que había hecho, los logros que había obtenido. Listo, entonces ahora se da la etapa de transformación. La transformación que se da es por varios hechos. Comenzamos con la primera parte, que fue el accidente que tuvo en el carro. Después siguió una búsqueda de varias operaciones para poder mejorar el fallo que pasó en sus manos, porque empezó a fallar su sistema nervioso y no podía seguir laborando como neurocirujano. Luego continuamos con varias cirugías, porque todas las opiniones que le daban eran de distintas cirugías. Se hizo 7 cirugías que le salieron bastante costosas, pero no arreglaron el problema.
Al no funcionar, que fue el cuarto hecho que señalamos, viene una búsqueda de un testimonio de una persona que logró recuperarse utilizando otros medios que no fueron la ciencia. Entonces él escucha su testimonio pero no lo cree, por lo que debe leer una historia clínica que le ayuda a comprender y a darse cuenta de que sí fue verdad la recuperación de esta persona, por lo que decide ir de viaje al templo de Kamartash, que era donde podían ayudarle a curarse por sí mismo. Bueno, entonces ya tras esta transformación llegamos a la situación 2, que la hemos planteado como el doctor Stephen Strange ahora es considerado un poderoso maestro de las artes místicas por su búsqueda, y además se caracterizaba por la búsqueda del bienestar de los demás y no solo el propio. O sea, nosotros quisimos resaltar que en este punto ya el Strange no piensa en que todo lo que hace es para que él se vea como el mejor, sino para que las personas también estén bien. Entonces, bueno, los factores que influencian esta parte son los clientes, lo vemos que es la humanidad. La humanidad la resaltamos en esta parte porque los clientes decimos que son los que demandan protección frente a las fuerzas oscuras desconocidas. Entonces somos toda la humanidad a quien el Doctor Strange se encargará de proteger con su labor como maestro. Luego seguimos con el Owner, que sigue siendo Strange, que es el que se debe encargar de mantener su estado de formación como maestro y adquirir más conocimientos para que aporten a su crecimiento y pues que pueda ejercer su labor de cuidado hacia la humanidad. Luego siguen los actores. Los actores son los que aportan a su proceso de formación como maestro y crecimiento y cambio como persona, que son Ancestral, quien le permitió conocer, ir más allá, saber que somos un todo y no solamente cosas separadas. Además le ayuda a formarse, a cambiar su manera de pensar, a salir de la zona de confort de solo la ciencia, a pasar a una idea distinta, que pueden haber cosas distintas que te pueden curar. Y el grupo de villanos, que eran los que pueden como generar barreras en su proceso, o que le pueden, digamos, generar miedos o dudas. Los maestros, que en estos podemos resaltar a Mordok, que fue quien lo guió a ir al templo, quien lo impulsó a ir al templo. Entonces una persona que fue de gran influencia para que él llegara a esto. Y Wong, que fue una persona que él encontró en este proceso y que le ayudó a conocer mucho sobre la lectura, sobre esta nueva, digámoslo, ciencia o nueva idea de vida que logró encontrar él. Y los aprendices, que eran todos los compañeros que él tenía dentro del templo, que también estaban entrenando y aprendiendo a ser maestros. Y por último el entorno, en el que encontramos la dimensión oscura, que es como la dimensión oscura, y la comunidad de Kamartash, que son las personas o entes o cosas que pueden mantener su estado de formación y adquirir conocimiento que aporte su crecimiento, que pueden apoyar o ser una barrera en su crecimiento como maestro de las artes. Entonces, por eso encontramos la dimensión oscura y la comunidad, porque la dimensión oscura puede generarle barreras en su crecimiento como persona y en su formación, y la comunidad de Kamartash, que desde que entró le ayudó a crecer, a conocer mucho más, y fueron los que lo impulsaron a salir de su zona de confort. Entonces aquí pues terminamos con nuestra herramienta de el Catweb para analizar la película de Doctor Strange.